Vamos a hacer el problema de ejemplo de fundamentos de radiación. Es un ejemplo muy sencillo de cálculo del diagrama de radiación producido por una distribución de corrientes y los parámetros de antena que resultan de este diagrama de radiación. Se llama problema 15 porque este problema se me ocurrió la primera vez ponerlo en una colección de problemas de ingeniería física y luego pues pensé que también era muy interesante para el curso de antenas de telecos y empecé pues a hacerlo en antenas. Pero claro, ha quedado el número de la colección de ingeniería física. Pero bueno, para vosotros, de hecho, sería el problema 1. Para vosotros, la mayoría de los demás problemas, excepto este, son o problemas del libro de antenas, que ya tendrán la numeración del libro de antenas, o problemas de examen. Entonces, este aquí, digamos, es el único problema que no está ni en el libro de antenas ni es problema de examen. Pero bueno, es más que un problema, de hecho es un ejemplo muy sencillo, es lo mínimo que tenéis que saber hacer, porque todos los problemas que haréis en los exámenes serán más difíciles que este. Este es solamente un ejemplo muy simple para practicar el calcular diagramas de radiación y parámetros a partir del diagrama de radiación. Entonces vamos a definir una antena que es un hilo de corriente muy delgado. Esto quiere decir que la corriente existe solamente a lo largo del eje Z. Es una corriente I de Z' que existe solamente a lo largo del eje Z. Fuera de Z igual a 0, fuera de X igual a 0 y igual a 0, que es el eje Z, la corriente sería nula, ¿no? Entonces yo fácilmente puedo darme cuenta que esta integral de volumen se me convierte en una integral de línea, porque fijaos que las integrales en X y en Y, como las integrales en X y en Y son en el fondo integrales de una distribución que vale 0 fuera del eje Z, K sub X' en el eje Z valdrá 0, Y' en el eje Z valdrá 0, las exponenciales valen 1, las exponenciales valen 1 se van, la única exponencial que me queda es la exponencial en Z. Entonces, si yo hago primero las integrales en X y en Y, pues obtengo que he de calcular la integral en el plano transversal, he de calcular la integral en la sección transversal en función de X y en función de Y, de la densidad de corriente. Entonces, claro, la integral en el plano transversal de la densidad de corriente es igual a la corriente I de Z'. Es decir, esto es como, imaginaos que yo tengo un hilo muy delgado, un conductor eléctrico. Claro, sobre este conductor eléctrico hay una distribución volumétrica de corriente J, ¿no? Pero desde el momento que yo integro en la sección transversal la corriente volumétrica, lo que obtengo es la corriente I en amperios. Es decir, una densidad superficial de corriente definida en un volumen que tiene unidades de amperio por metro cuadrado, cuando yo lo integre en una superficie, en un área, multiplicaré por metro cuadrado y me dará una corriente en amperios, ¿no? Entonces el resultado final, que es lo que me interesa, es la integral de línea en Z, fijaos que estoy integrando en Z, de la corriente lineal I, ya no es una J densidad superficial de corriente, ahora es una corriente I en amperios, estos son amperios, por la exponencial en J, la exponencial en Z, que me da la transformada de Fourier. Es decir, obtengo la transformada de Fourier de la corriente lineal I de Z'. Y esta es una transformada de Fourier en una dimensión. Es transformada de Fourier de Z' a K sub Z. Y se me simplifica todo mucho. Por eso el ejemplo más sencillo posible, que es el primer problema que hacemos, lo he escogido este ejemplo con una antena que sea un hilo de corriente recto y orientado en Z, porque es el caso más sencillo posible. Solo tengo que hacer una integral y además es una integral de línea. La integral de línea, en teoría, sería en todo el eje Z infinito,
Pero claro, si la corriente solamente existe a lo largo de la antena y la antena tiene longitud h, claro, yo no voy a hacer la integral en el eje z donde la corriente valga 0 porque no tengo nada que integrar. Recordad que la integral es el área contenida bajo la curva de la distribución de corriente. Entonces yo solo voy a integrar donde el integrando sea distinto de 0, que es desde menos h medios, vamos a ponerlo así que se vea, desde menos h medios hasta h medios. Es la zona del eje z que yo voy a integrar, que es donde existe la corriente. Bueno, pues en principio es todo muy sencillo y lo vais a hacer vosotros directamente, o sea, cuando pongamos una corriente que yo sé que es un hilo, directamente, cuando sea un hilo de corriente o una antena de hilo, para una antena de hilo, o hilo de corriente, cuando yo tenga esto, directamente voy a poner esta integral. O sea, no empezaremos con la integral de volumen, sino que directamente empezaremos con esta y vosotros ya lo podéis poner. Y si el hilo no es recto, pues lo único que habrá que hacer es poner, si el hilo no es recto, es poner aquí la dirección de la corriente. O sea, fijaos que z unitario por i es la corriente vector con su dirección. Pero si no es la dirección no es en el eje z porque la corriente tiene otra dirección, pues yo aquí pongo el vector corriente con su dirección. Y yo integro el vector corriente con su dirección. Aquí tendré que poner la exponencial completa, porque ya no será k sub z, z', que será la exponencial que le toque, lo que sea, por diferencial de longitud. Esto será un diferencial de longitud a lo largo del hilo, ¿no? Entonces, bueno, en el caso general, mira, vamos a poner el caso general de hilo, para una antena de hilo. El caso general para una antena de hilo sería integral a lo largo del hilo de la corriente vector con la dirección del hilo, la coordenada de longitud L' a lo largo del hilo. Aquí sí que tengo la exponencial completa porque como se me simplifique el exponente de la exponencial dependerá de la forma del hilo que me viene dada por R', y aquí diferencial de longitud a lo largo del hilo, ¿no? Esto sería general para un hilo cualquiera. Que en el caso particular del hilo Z, del hilo en Z, pues me queda la expresión más sencilla posible. Entonces, por ir también al caso más sencillo posible, supongamos que la distribución de corrientes es uniforme en Z. Y le vamos a dar una longitud al hilo de 3 lambda. Podríamos haberle dado cualquier cosa, pero hemos escogido 3 lambda. Y bueno, como la distribución es uniforme, pues la corriente es I sub 0 dentro de la antena, es decir, para el módulo de Z' más pequeño que h medios, y la corriente vale 0 fuera de la antena. Entonces la integral, pues me queda esta corriente I de Z' será I sub 0, la I sub 0 me sale fuera de la integral, me queda la integral de la exponencial. Por la integral de la exponencial vosotros ya sabéis que es la exponencial partido por jk sub z, que es lo que multiplica la variable de integración, es el factor multiplicativo del exponente, y es una integral inmediata, ¿no? Me va a quedar I sub 0 por elevado a jk sub z z' partido por jk sub z k sub z. Particularizo el exponente entre h medios y menos h medios y me da la sinc, me da una resta de senos de argumento cambiado de signo, que es un 2j por el seno, y este 2j por el seno dividido por el argumento, a ver, para que sea dividido por el argumento, pues pongo h medios aquí y pongo h medios aquí, los doses se van, etcétera, y así tengo el argumento igual que en el denominador y me sale esto. Cosa que ya conocéis, la famosa sinc, porque esto lo habéis visto en teoría de la señal seguro, cuando hacéis la transformada de Fourier de un pulso, pues obtenéis una sinc, ¿no?
Entonces aquí no estamos en el tiempo, estamos en el espacio. Entonces la frecuencia de la sinc ya no es omega, es k sub z, pero por lo demás es lo mismo. Bueno, aquí el argumento lo podemos poner en función del ángulo de observación θ, recordando que k sub z es k coseno de θ y que k es 2pi partido por lambda. Pues poniendo todo esto, pues tengo 2pi partido por lambda, por h medios por el coseno de θ, y simplificando los doses me da que el argumento de la sinc es pi h partido por lambda coseno de θ. En teoría de la señal os quitan este pi. En teoría de la señal os quedaría una sinc de h partido por lambda coseno de θ. Pero bueno, yo normalmente no voy a utilizar la notación esta, no la voy a utilizar porque me interesa no quitar el pi. Yo voy a ir arrastrando el seno del argumento partido por su argumento todo el rato sin utilizar la notación sinc para que se vea el pi. ¿Qué más tenemos? Nos queda proyectar el vector de radiación. Acordaos que las componentes θ y φ del campo eléctrico se obtienen en función de las componentes θ y φ del vector de radiación proyectando con la matriz de transformación de coordenadas. Entonces aquí cogemos la matriz de transformación de coordenadas y para un vector de radiación en z vamos a hacerlo. A ver. Tengo un vector de radiación en z, ¿no? Será un vector de radiación que será 0, 0, n sub z. En lugar de esto. Entonces yo multiplico. Tengo seno de θ, coseno de... Quiero la componente θ. Seno de θ, coseno de θ, coseno de φ por 0, nada. Coseno de θ, seno de φ por 0, nada. Menos seno de θ, este sí, por n sub z. Nθ igual a menos seno de θ n sub z. Y ahora nφ. Para nφ tengo menos seno de φ por 0, coseno de φ por 0 y 0 por nz, o sea 0. Lo que me sale es esto. Entonces esto se obtiene muy rápidamente de este término de la matriz de transformación de coordenadas. Aquí, siendo un vector que tiene solamente componente z, pues yo ya sé que tengo que utilizar solamente la tercera la tercera columna de la matriz de transformación de coordenadas. Y como yo quiero calcular θ, segunda fila, tercera columna, es un término menos seno de θ. Y para calcular φ, tercera fila, tercera columna, es un 0. Pues un 0. Entonces yo normalmente, si tengo práctica, voy a ir directamente al elemento de la fila y columna que me interesa y sacaré el seno de θ y el 0 directamente. Y si no tengo tanta práctica, pues me escribo el producto matriz por vector, hago la multiplicación de la fila por la columna, luego todo despacio y me acaba saliendo lo mismo. Entonces así obtenemos lo que hemos puesto aquí abajo. Así obtenemos esto. Que nθ vale menos nz por seno de θ y nφ vale 0. Por tanto, ya me olvido a partir de ahora de la nφ, que sé que de la componente φ del campo, que sé que va a valer 0. Obviamente la componente r también vale 0, porque esto va a pasar, siempre lo hemos dicho aquí. No, lo hemos dicho... aquí, perdón. Lo hemos dicho aquí, que va a valer siempre 0 el campo, la componente R del campo eléctrico. Y la componente θ vendrá dada por, si recordamos la fórmula que tenemos aquí, menos jk eta, pues jk eta, el menos se me va con este,
la onda esférica, pues la onda esférica, tengo I sub 0h, I sub 0h me viene de aquí, del vector de radiación, tengo el seno me viene de aquí, y luego me queda la sinc, que me viene del vector de radiación. Entonces todos los términos han salido. El I sub 0h ha salido, la sinc ha salido, el seno de tita ha salido, la onda esférica ha salido y j eta ha salido, ¿no? Tenemos todos los términos puestos, todos los factores, mejor dicho, más que términos. Tenemos todos los factores puestos. Y para simplificar un poquito, para simplificar aquí un poco, utilizamos el hecho de que la impedancia de onda eta, esta es la impedancia de onda, vale 120 pi ohmios. Entonces si utilizo 120 pi y K la sustituyo por 2pi partido por lambda, claro, tengo 120 pi que partido por 4pi me da 30 y 30 por 2pi me da 60 pi. Entonces tengo la R, esta me queda aquí abajo, la I sub 0 está igual, y esta lambda, que viene de la K, me viene aquí abajo. Esta lambda me viene aquí abajo, y al final lo que me queda, enseguida haremos el descanso, lo que me queda es una expresión como esta. Me queda una expresión como esta. En esta expresión es muy interesante observar que hay una dependencia con la longitud de la antena H. H es la longitud de la antena. Fijaos que donde sale la H siempre aparece dividida por lambda. ¿Sí? Siempre que sale la H sale dividida por lambda. ¿Esto qué significa? Esto significa que la dependencia con la longitud es siempre a través de lo que se llama longitud eléctrica, que es la longitud normalizada con lambda. O sea, aquí lo que importa es que esta antena mide 3 lambda. Por eso en el enunciado me han dicho 3 lambda. No me han dicho 3 metros. Me han dicho 3 lambda. Y yo, sabiendo que la longitud es 3 lambda, yo puedo calcular el diagrama de radiación y todos los parámetros. Si me dicen que la longitud es 3 metros, yo no puedo calcular nada porque no sé cuánto vale lambda. Si me dicen que lambda vale 1 metro, porque la frecuencia es de 300 MHz, entonces yo ya sé que si la antena mide 3 metros y el lambda es 1 metro, yo sé que la antena tiene 3 lambdas. Y esto es lo importante que me permite resolver el problema. Esto aquí es una cuestión que estoy repitiendo mucho, aunque sea un poco redundante repetirlo tanto, pero es que esto tiene una importancia trascendental en antenas. Lo que importa es el tamaño normalizado con lambda. Las dimensiones físicas de longitud, las dimensiones de longitud aparecen normalizadas con lambda. ¿Esto qué es lo que hace? Pues que si yo construyo una antena y le doy una dimensión física x metros, pues esta antena me funcionará bien a una longitud de onda a la cual el tamaño normalizado con lambda, el tamaño eléctrico, es el tamaño para el cual yo he diseñado esta antena. Pero si yo utilizo la antena que yo he diseñado, lo utilizo para una longitud de onda distinta, es decir, si yo esta lambda la cambio por otra, porque en lugar de utilizar la antena a 300 MHz la utilizo a 100 MHz, pues claro, el H partido por lambda me cambia totalmente el diagrama de radiación, me cambiará la impedancia de entrada, me cambiará todo y la antena podría dejar de funcionar. Por eso las antenas tienen un ancho de banda que muchas veces es un ancho de banda, muy frecuentemente es un ancho de banda muy estrecho. Es decir, yo diseño la antena para un tamaño H partido por lambda especificado y para otra frecuencia H partido por lambda va a ser distinto y me va a cambiar todo. Y la antena puede no funcionar o funcionar distinto. Normalmente las antenas son de banda estrecha, normalmente. Hay algunos tipos de antenas especiales que se diseñan de banda ancha, aprovechando cosas un poco raras. Esto está explicado en el capítulo 7 del libro de antenas y no entra en el temario de nuestra asignatura. Pero podéis imaginar, por ejemplo, si yo quiero diseñar una antena que sea independiente de la frecuencia,
¿Cómo lo hago? Pues veréis que a priori parece que sea imposible diseñar una antena independiente de la frecuencia, porque siempre que la antena tenga un tamaño, aparecerá el tamaño normalizado con lambda y aparecerá por tanto una dependencia con la frecuencia. Pero existe una forma de hacerlo, que es definir una antena cuya geometría no dependa de ninguna longitud lineal h para que no aparezca dividida por lambda. Entonces, si yo soy capaz de definir una antena, por ejemplo, solamente con ángulos, no con dimensiones longitudinales, podré tener una antena independiente de la frecuencia. Entonces, un ejemplo de antena independiente de la frecuencia es una espiral. Si yo hago un hilo en espiral, una espiral exponencial, una espiral de Arquímedes, es decir, la coordenada radial del hilo, coordenada radial ρ, pues será elevado a una constante alfa por el ángulo phi, donde phi es el ángulo, ¿vale? Entonces, esto está definido por alfa. Alfa es una constante dimensional, phi es un ángulo, no tiene ninguna dimensión en metros. Entonces, si yo dejo que esta antena aumente de tamaño hasta el infinito, esto es una antena independiente de la frecuencia, que funciona por igual con el mismo diagrama y la misma impedancia a todas las frecuencias. Si yo corto la espiral, porque claro, tengo que construirla físicamente y no puedo darle tamaño infinito, tengo que darle un tamaño físico, ¿no? Si yo corto la espiral a una cierta distancia del origen y también la corto en la dimensión más pequeña a una cierta distancia del origen, claro, ya no será independiente de la frecuencia, pero sí que será de una banda muy ancha y podríamos demostrar que el ancho de banda vendrá dado por la relación entre la distancia más pequeña, la dimensión más pequeña y la dimensión más grande. Es decir, si yo he cortado la espiral a 1 centímetro del origen y a 1 metro del origen, pues claro, como 1 metro, que es la dimensión grande, es 100 veces la dimensión pequeña, que es 1 centímetro, pues esta antena va a tener un ancho de banda de funcionamiento entre la frecuencia máxima y la frecuencia mínima de una relación de 100, es decir, la frecuencia de funcionamiento máxima será 100 veces más que la frecuencia de funcionamiento mínima. Entonces esto de aquí, aunque no entra en el temario de la asignatura, es solamente un ejemplo muy simple de cómo, a pesar de que para antenas normales el funcionamiento de la antena viene limitado por la dimensión eléctrica de la antena, por la dependencia de h partido por lambda que sale en todas partes, si yo construyo la antena intentando evitar que aparezca este factor, puedo construir antenas de banda muy ancha que serían casi independientes de la frecuencia. Entonces, esto de aquí solamente es un ejemplo de que en el curso de antenas hay muchísimo, en un curso de antenas completo, que es un curso de un año, hay mucho más de lo que se os puede explicar a vosotros en un cuatrimestre. A vosotros solamente os explico los fundamentos, lo que estamos ahora, y algunos tipos de antena muy sencillos. Pero en un curso completo hay mucho más, y de hecho, desde el punto de vista, si alguien tiene que trabajar como ingeniero de telecos en diseño de antenas o en análisis de antenas, pues vais a ver que hay muchísimos más tipos de antenas de los que se pueden dar en un curso. Y hay libros completos dedicados a un tipo de antenas, hay manuales completos de más de 1000 páginas dedicados a dar fórmulas de diseño de distintos tipos de antenas, etc. Bueno, esto aquí es solamente un pequeño inciso práctico que yo voy a intentar dando a lo largo del curso, porque como os dije el primer día, yo me dedico al electromagnetismo computacional y a teoría electromagnética, teoría de antenas. Claro, yo soy muy teórico y a la que muy fácilmente me alejo del campo práctico de ingeniería que es el vuestro, ¿no? Entonces, por eso, siempre que pueda, pues voy a ir dando algún apunte un poco más práctico para no alejaros a vosotros mucho de la realidad del ingeniero de telecos, ¿no? Bueno, vamos a hacer un pequeño descanso, que veo que me he pasado de la hora, nada, ni 5 minutos, un pequeño descanso y continuamos enseguida. Bueno, y ahora que tenemos la expresión del diagrama, pues quitamos todas las constantes para obtener el diagrama normalizado. El diagrama normalizado es lo que nos va a permitir calcular todos los parámetros del diagrama.
Las constantes al final son irrelevantes. Todas estas constantes, el 60, pi, y sub 0, etcétera, todo esto es irrelevante, a no ser que nos calculen cuál es el valor del campo radiado a una cierta distancia. En principio es irrelevante. Luego veremos también que cuando calculemos la potencia total radiada, claro, la potencia total radiada depende de la densidad de potencia, que es el campo al cuadrado, etcétera. Entonces, para la densidad de potencia radiada sí que necesitaremos las constantes. Pero de momento para el diagrama de radiación no. Las quitamos, tenemos un diagrama normalizado. Y vemos que aquí hay dos factores, un seno y una sinc. El seno de 0 a 180 grados tiene una variación bastante lenta, mientras que esta sinc tiene el máximo en 90 grados, coinciden los dos máximos. Esto es importante, los dos máximos coinciden, 90 grados, θ igual a 90 grados en los dos casos, y el seno tiene una variación suave alrededor del máximo, o sea, en la zona cercana al máximo tiene una variación suave, mientras que la sinc en la zona cercana al máximo varía rápido. ¿Pero esto qué significa? Pues acordaos, el diagrama de radiación va a ser el producto de estos dos, el seno por la sinc. Pero lo que va a pasar es que cuando yo calcule parámetros que dependen del haz principal, como el ancho de haz a menos 3 dB, o el haz principal y el secundario, que es en este caso el que está al lado, como el nivel del lóbulo principal a secundario, pues veremos que la zona de interés del diagrama es esta que he marcado en rojo. Entonces, como el factor de variación rápida, que es la sinc, varía tan rápido, resulta que la zona de interés del diagrama coincide con una parte del seno en el cual el seno es más o menos constante, igual a 1, aproximadamente igual a 1. Esto lo podemos ver aquí mejor. Fijaos que aquí he dibujado el seno y he dibujado la sinc. Entonces, en la zona del lóbulo principal de la sinc y los lóbulos laterales adyacentes al principal, que como es una sinc, los lóbulos decrecen monótonamente y por tanto el lóbulo lateral más grande de todos es el que está al lado del principal, pues solamente me interesa esto, lóbulo principal y los que están al lado. Y todo esto sucede en una zona en la cual el seno es más o menos igual a 1. Y esto me permitirá un poco, primero yo voy a hacer el dibujo así a ojo, yo hago el dibujo este lo haremos así a ojo, en un papel. Este dibujo, igual como lo he hecho aquí, esto no está dibujado con ordenador, vosotros en los exámenes haréis este dibujo así a ojo, con la forma de la sinc, y entonces empezaremos a calcular cosas. A ver, el argumento de la sinc, recordad que esto aquí es una sinc, bueno, ya hemos dicho que no utilizaría la palabra sinc. Esto de aquí es un seno de 3pi coseno de θ partido por 3pi coseno de θ. Entonces, si hacemos u igual a 3pi partido 3pi coseno de θ, esto de aquí es un seno de u partido por u, con u igual a 3pi coseno de θ. Entonces sabéis que el máximo de la sinc está en argumento de la sinc igual a 0, en este caso u igual a 0, por tanto 3pi coseno de θ igual a 0, por tanto θ igual a 90 grados, que es lo que hemos dicho antes, y coincide con el máximo del seno, como he dicho antes. Calculemos lo más fácil de todos. Lo más fácil de calcular es siempre el ancho de haz entre ceros. Viene dado por los ceros de la sinc. Los ceros de la sinc se van a dar cuando el argumento de la sinc, u igual a 3pi coseno de θ, sea n veces un número entero de pi. El primer cero se va a dar cuando valga exactamente pi. El primer cero se va a dar cuando u valga más menos pi. Como u es 3pi coseno de θ, pues el primer cero se va a dar cuando coseno de θ valga más o menos un tercio, despejo θ y me sale la posición de los ceros. Entonces los dos ceros están un 0 en 70 grados, que es este, otro 0
en 100, bueno, aquí depende de lo que, como, a ver, si crece hacia la derecha, este será el de 70, un 0 en 70 grados, que será este, otro 0 en 109, que será este de aquí, y el ancho de haz, en este caso, será la diferencia entre los ceros, 109 menos 70, 39 grados. Acordaos que el ancho de haz no os doy ninguna fórmula para calcularlo, porque en cada caso particular hay que ver lo que tengo. En este caso tengo un lóbulo que está comprendido entre 70 y 109 grados, por tanto su ancho de haz será 109 menos 70, ¿no? Igual a 39 grados. Pero en cada caso hay que hacerse el dibujo y hacerlo según proceda mirando el dibujo. Un poco más difícil, el ancho de haz a menos 3 dB. El ancho de haz a menos 3 dB, voy a limpiar esto ahora. El ancho de haz a menos 3 dB se producirá cuando el campo eléctrico caiga 3 dB del máximo. Y 3 dB corresponde en escala lineal a un valor de 1 partido por raíz de 2 o 0,71. Entonces aquí normalmente habría que resolver una ecuación que fuera el diagrama de campo igual a 1 partido por raíz de 2 igual a 0,71, ¿no? Y claro, esto implica, si quiero hacerlo bien, implica que necesito un método numérico de resolución de la ecuación. Normalmente iría al MATLAB o a cualquier otro programa y le diría que me calcule las raíces de esta ecuación, ¿no? Y obtendría el valor. Pero para poder hacer de forma rápida y fácil en un examen, lo mejor es darse cuenta de que en esta zona, en la zona donde están los ángulos a menos 3 dB, yo cuando igualo el campo normalizado a 0,71 o 1 partido por raíz de 2, es para calcular el ángulo a menos 3 dB. Entonces, yo me doy cuenta que en la posición del ángulo a menos 3 dB, el seno va a valer aproximadamente 1. Es decir, esto está un poco más abajo. El seno del ángulo a menos 3 dB va a valer aproximadamente 1. Y si no nos lo creemos, podemos hacer la siguiente comprobación. Podemos decir, vamos a ver, si el nulo está en 70 grados y el máximo está en 90 grados, el ángulo menos 3 dB aproximadamente cae por la mitad. Aproximadamente caerá en más o menos 80 grados aproximadamente. Pues vamos a ver cuánto vale el seno de 80 grados. Yo lo calculo y me da 0,985. Que esto es aproximadamente 1. Si no me lo creo que es aproximadamente 1, lo calculo en dB y no me acuerdo cuánto da, pero bueno, aquí tengo el móvil a mano. Abro la calculadora del móvil y tengo 80 seno pues me da, a ver, espera un momento, así están radianes. Bueno, da esto, vamos a hacerlo directamente, el 0,985 logaritmo, y como es campo, multiplico por 20 y me da 0,13 menos 0,13 dB, me da una décima de dB. Una décima de dB. Y esto es 0, esto no es nada. En una ecuación de transmisión una décima de dB no es nada. Entonces realmente puedo hacer esta suposición. Y tiene una ventaja, que al haber aproximado el seno por 1, solamente tengo que resolver la sin igual a 1 partido por raíz de 2. Entonces la sin igual a 1 partido por raíz de 2 es bastante fácil de resolver. Primero de todo, que a base de que esto sale en muchas asignaturas, la caída a menos 3 dB de la sin, puede ocurrir que nos acordemos de cuánto vale la raíz de esta ecuación, cuánto vale el valor del argumento de la sin u, para el cual la caída es de 1 partido por raíz de 2, el valor es 1 partido por raíz de 2, caída de menos 3 dB,
y por tanto el argumento, puedo acordarme que el argumento es 1,39 o 0,44 pi, que es lo mismo. Pero si no me acuerdo, existe un método muy sencillo por resolución de la ecuación esta por método del punto fijo, que os lo voy a enseñar un momento en MATLAB cómo hacerlo. Esto lo haríais vosotros en una calculadora. Bueno, también puedo ver si tengo aquí una calculadora con senos. A ver si tengo aquí en el sistema operativo una calculadora. Bueno, aquí tengo el MATLAB, pero a lo mejor me sale una calculadora y va a ser más fácil. Bueno. Vale. A ver si me funciona. Es la primera vez que abro este programa, ¿eh? 0,9... perdón, vamos a calcular, fijaos. Vamos a calcular esto. Vamos a resolver esto. Entonces, fijaos que aquí podemos poner u igual a raíz de 2 seno de u. Entonces hay que poner la calculadora en radianes. He puesto la calculadora en radianes. Entonces voy a empezar con una aproximación. Vamos a tomar, por ejemplo, u igual a 1 radián. U igual a 1 radián, pues serán aproximadamente, es 1. Perdón, radianes no, 1 radián no. Aquí es una escala lineal. Vamos a tomar u igual a 1. Entonces tomo 1 y calculo el seno. Multiplico por raíz de 2. Y no tengo raíces cuadradas. Vamos a hacerlo en MATLAB, que aquí ahora no sé dónde está la raíz cuadrada. Vamos a hacerlo en MATLAB, que es la forma más fácil. A ver, empezamos con u igual a 1. Entonces yo calculo el... y me da esto. Entonces yo voy haciendo u igual a raíz de 2 seno de u. Fijaos que esto es... Lo tenemos aquí. Mirad, he dejado aquí a la derecha para que lo veáis. ¿Lo veis aquí donde estoy marcando con el ratón del ordenador? U igual a raíz de 2 seno de u. Pues lo que hago en MATLAB, procurando que esté el ángulo en radianes, y voy calculando aproximaciones sucesivas de la u. Y cuando lleve unas pocas, ya veo que me sale el 1,39. De hecho, ahora ya no me cambian prácticamente los decimales. Ya tengo el resultado, 1,3916. Esto lo podéis hacer fácilmente en una calculadora y fijaos que a la 1, 2, 3, 4, 5, a la quinta iteración, de hecho a la cuarta si tenéis un redondeo de 2 decimales, a la cuarta iteración con redondeo ya me sale el valor de 1,39. Entonces esto en un examen es un recurso fácil y rápido para resolver esta ecuación por un método de punto fijo. Los métodos de punto fijo no siempre convergen y dependen además de la aproximación inicial, pero en este caso empezando con u igual a 1, empezando con u sub 0 igual a 1, que sería la primera u, de forma iterativa puedo acabar obteniendo el valor de 1,39. Lo único que hay que hacer es, para cada iteración, sacar el seno en radianes, multiplicar por raíz de 2, y esto es la nueva u. Seno en radianes por raíz de 2 y es la nueva u, y así sucesivamente. Bueno, pues con esto me sale que 3 pi coseno de tita es 0,44 pi o 1,39, que es lo mismo, despejo tita y me da 81 y 98. Vemos que este 81 está cerca del valor aproximado que yo he dicho a medio camino entre el 0 y el máximo del lóbulo principal. Está aproximadamente a medio camino y esto va a suceder siempre. Lo que se ve en este dibujo hecho a mano y así muy a ojo es una cosa que acaba sucediendo en la práctica.
que la posición del punto menos 3 dB acaba más o menos a medio camino entre el 0 y el máximo, aproximadamente. ¿Esto qué significa? Que si en un examen voy muy apurado de tiempo y no tengo tiempo y me piden calcular ancho de haz entre ceros, y ya lo tengo. Calcular ancho de haz a menos 3 dB y no me da tiempo de calcularlo, pues yo pondría el ancho de haz a menos 3 dB estará aproximadamente, o sea, el punto de menos 3 dB, mejor dicho, estará aproximadamente a medio camino entre el 0 y el máximo. Por lo cual, el ancho de haz a menos 3 dB, que es la diferencia de los dos valores y por tanto 17 grados, el ancho de haz a menos 3 dB será aproximadamente la mitad que entre ceros. Entre ceros el ancho de haz era de 19,5, la mitad de 39 serían 19,5, a menos 3 dB es de 17, pero bueno, es más o menos la mitad. Y esto me permite en medio minuto poder salir del apuro para realizar el último apartado del problema donde me piden el ancho de haz a menos 3 dB. A ver, yo a lo mejor a quien haga esto no le voy a poner la misma nota que a uno que lo ha hecho completo, pero tampoco le pondré 0, a lo mejor le pongo la mitad de la nota o más simplemente por saber esto, ¿no? Y tener la iniciativa de, al menos ya que no puede calcularlo bien, pues poder dar una aproximación de lo que se pide que se calcule. ¿Qué me queda? El nivel del lóbulo principal a secundario. El nivel del lóbulo principal a secundario es el valor del campo máximo partido entre el campo en el lóbulo secundario. Es el máximo dividido entre el campo en el lóbulo secundario. Para ello hace falta encontrar primero cuál es la posición del ángulo del lóbulo secundario. Entonces, una vez tengamos la posición del ángulo del lóbulo secundario, lo que haremos será en la fórmula del diagrama de radiación, pues sustituiremos el ángulo del lóbulo secundario y obtendremos el valor del campo en el lóbulo secundario, ¿no? Por tanto, todo nuestro problema, nuestra dificultad está en encontrar la posición del lóbulo secundario. Supondremos que está en el centro del lóbulo. Luego lo calcularemos numéricamente y comprobaremos que esta suposición es buena. A ver, si fuera un seno, si nuestro diagrama fuera un seno, en los senos el máximo está a medio camino, exactamente a medio camino de los ceros. Pero entre medio de los ceros, quiero decir, en un seno, un simple seno, el máximo está siempre en el punto medio de los ceros. Por ejemplo, 0, pi, pues el máximo en pi medios, ¿no? Exactamente el punto medio. Pero aquí no hay un seno, porque aquí el seno está dividido por el argumento, lo cual me distorsiona un poquito, esto ya me lo distorsiona un poco, y luego además está multiplicado por otro seno que me lo distorsiona más. Entonces resulta que en realidad el máximo me queda un poquito desplazado del punto medio entre los ceros. Pero es un desplazamiento muy pequeño. Es un desplazamiento muy pequeño y yo puedo despreciarlo y suponer que el máximo va a estar en el centro del lóbulo. Entonces, suponiendo esto, ¿dónde está el centro del lóbulo? A ver, el centro del lóbulo está cuando el argumento de la sinc, que habíamos llamado U, sea 3pi coseno, U, que es el argumento de la sin, que es 3pi coseno de tita, está en n veces pi, estos son los ceros. Entonces, si los ceros están en valores enteros de pi, 1 vez pi, 2pi, 3pi, 4pi, los puntos medios entre los ceros estarán cuando n sea un número impar de veces un medio. Es decir, esto es el lóbulo principal. Si el primer cero está en n igual a 1 y el segundo cero está en n igual a 2, el punto medio estará en n igual a 1,5 o 3 medios. Entonces, el lóbulo secundario estará en el valor de u igual a 3 pi medios. Repito, u igual a pi sería el primer cero, u igual a 2pi sería el segundo cero. Pues el punto medio será u igual a 1,5 pi o 3 pi medios. Y esto será
el valor de U para el lóbulo secundario. Pues de aquí despejo el lóbulo secundario, enseguida veo que cuando el coseno valga 1/2 se cumplirá esta igualdad y el coseno vale 1/2 para un ángulo θ de 60 grados. Entonces, utilizando la expresión del diagrama de potencia normalizado, el máximo vale 1 por estar normalizado el diagrama de potencia. Entonces solamente me falta sustituir 60 grados aquí. Pero este seno, el seno de 3pi medio coseno de 60 grados, es el seno de U. Nosotros habíamos escogido U igual a 3pi medios, entonces este seno va a dar menos 1. Y como hay un módulo, pues 1. Entonces este seno desaparece porque justamente hemos buscado el ángulo del lóbulo secundario en el máximo de este seno que vale 1. El módulo, en realidad es menos 1, pero el módulo es 1. ¿Y qué es lo que me queda? Me queda un seno de 60 y un 3pi coseno de 60, que es lo que me va a quedar aquí. El seno de 60, un 3pi coseno de 60, que es 3pi medios dividiendo, y esto que hemos dicho que valía 1. Pues despejo y me da 5, bueno, despejo, sustituyo hago los cálculos y me da 5,44. En dBs, 14,7 dBs. ¿Qué más? La directividad. La directividad podría calcularla integrando este diagrama. O sea, recordad que la forma rigurosa de calcular la directividad es primero calcular el diagrama de potencia normalizado como el módulo del campo al cuadrado partido entre el módulo del campo máximo al cuadrado. Este sería el diagrama de potencia normalizado, que es una función de θ y de φ. Luego calcularíamos la directividad como 4pi partido por la integral calcularíamos esto. Nosotros lo explicábamos directividad en el apartado de repaso de parámetros de antenas. Entonces esto sería la forma exacta de calcular la directividad, pero claro, con yo cojo este diagrama. Yo cojo este diagrama de aquí, función de θ, lo elevo al cuadrado, lo multiplico por el seno y no hay quien me haga esta integral a mano. Tengo que hacerla con ordenador, con MATLAB o con lo que quiera, pero tengo que hacerla con ordenador, con un método de cálculo numérico de integrales. ¿Cómo puedo obtener una aproximación de forma rápida y fácil? Pues con la aproximación de la directividad a partir del ángulo sólido. Acordaos que dijimos que definíamos el ángulo sólido como el denominador en el cálculo exacto de la integral, o sea, de la directividad. El ángulo sólido es el denominador, que es aquella integral del diagrama de potencia normalizado en toda la esfera. Y el ángulo sólido lo aproximábamos con el producto de anchos de haz a menos 3 dB. Entonces, como el ancho de haz a menos 3 dB yo lo he calculado, puedo tener enseguida una aproximación. Entonces, el ancho de haz a menos 3 dB me ha salido de 17 grados. Estos 17 grados los paso a radianes y me da 0,3. Me queda, estos son 17 grados que hay que pasar a radianes, el ancho de haz en θ. Me queda el ancho de haz en φ. El ancho de haz en φ es 2pi. ¿Por qué? Porque este diagrama es independiente de φ. Si yo miro la fórmula del diagrama de potencia normalizado, depende solo de θ, no depende de φ. Es independiente de φ. Entonces, si me quiero imaginar cómo es el dibujo de este diagrama que no depende de φ, aquí tenemos un dibujo de un diagrama de estos. Fijaos que es un diagrama que tiene el máximo en el plano XY, y está, estoy esperando que me contesten el teléfono esto tiene el máximo en el plano de XY y está distribuido
con simetría de revolución alrededor del eje Z. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Cuál es el ancho de haz? ¿Cuál es el ancho de haz en phi? Pues esto sería el ángulo phi, ¿eh? A ver, quizá borrando un poco. Esto tiene simetría de revolución. Entonces, si el ángulo phi es esto, el máximo ocupa todo el plano XY. O sea, el máximo ocupa todo el ángulo phi 2pi del plano XY. Esto tiene simetría de revolución. Depende solo de θ. Es un diagrama de radiación que depende solo de θ. Conclusión, pues que el ancho de haz es 2pi. El ancho de haz en phi es 2pi. Y por eso ponemos 2pi. Ancho de haz en phi. Pues sustituyo y calculo con los valores estos con la calculadora y me da 6,74. Y esta es la aproximación. Vamos a comparar los resultados exactos con los aproximados. Ya que tengo aquí la directividad, el cálculo exacto, esto está hecho con MATLAB, el cálculo exacto es 6,4. Me ha salido aproximado 6,74. Bueno, aquí tengo 0,3 de error, que son un 5% de error. Tengo un 5% de error. Está muy bien. Esto en dBs, para una ecuación de transmisión, no es nada, son décimas de dB. ¿Qué más tengo aquí a mano? A ver, el ancho de haz lo teníamos aquí. Mira, el ancho de haz nos ha salido aproximado 14,7, exacto 14,3. Menos de 3 décimas de error de dB, ¿eh? Esto en dB. Menos de 3 décimas de dB de error. Un error muy pequeño. La posición del lóbulo secundario. La posición del lóbulo secundario me ha salido de 60 grados, cuando en realidad es de 62. Bueno, el haber supuesto que el lóbulo secundario estaba en el centro o en el punto medio entre los dos ceros ha sido una suposición muy buena, porque nos hemos equivocado por solo 2 grados, que no es nada. ¿Qué más hemos hecho? El ancho de haz. El ancho de haz nos ha salido aproximado 17 grados. Exacto son 16,7 grados. Un error muy pequeño, un error de 0,3, menos de 0,3 grados sobre 16, o sea, esto de aquí es también un... Bueno, esto aquí es un 0,2%, esto aquí es un 2% de error, o sea, también es poquísimo.